profetizó durante el período del reino dividido, dirigiendo el mayor enfoque de su mensaje al reino sureño de Judá. Él condenó el ritualismo vacío de su pueblo y la idolatría en la que tanto el pueblo había caído. Él miró hacia adelante y vio la cautividad babilónica venidera de Judá a causa de esta partida del Señor. El cumplimiento de alguna de las profecías durante su vida proveyó sus credenciales para la posición profética. El esfuerzo de Sennacherib por tomar Jerusalén fracasó, tal como Isaías había dicho que sucedería. El Señor sanó la enfermedad mortal de Ezequías, tal como Isaías lo había predicho. Mucho antes de que Ciro, rey de Persia, apareciera en la escena, Isaías lo nombró el libertador de Judá de la cautividad babilónica. El cumplimiento de sus profecías de la primera venida de Cristo le han dado a Isaías aún mayor defensa. El patrón de cumplimiento literal de sus profecías que ya se han cumplido dan certidumbre de que las profecías de la segunda venida de Cristo también verán un cumplimiento literal. Más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del día futuro del Señor y del tiempo que seguirá. Él detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentran en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, los cuales incluyen cambios en la naturaleza, el mundo animal, el estatus de Jerusalén entre las naciones, el liderazgo del siervo sufriente y otros. A través de un método literario llamado acortamiento profético adelantado, Isaías predice acontecimientos futuros sin delinear secuencias exactas de los sucesos o intervalos de tiempo separándolos. Por ejemplo, nada en Isaías revela el período extendido separado por dos venidas del Mesías. Tampoco provee una distinción tan clara entre el reino futuro y el temporal y el reino eterno como Juan lo hace en Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 10, del capítulo 21, 1 y el capítulo 22, 5. En el programa de Dios de la revelación progresiva, detalles de estas relaciones esperaban un vocero profético de un tiempo que vendría más tarde. También como el profeta evangélico, Isaías habló mucho de la gracia de Dios para Israel, particularmente en sus últimos 27 capítulos. La pieza central en el capítulo 53 de Isaías, un retrato sin paralelo de Cristo como el Cordero inmolado de Dios. Retos de interpretación. Los retos de interpretación de un libro largo y significativo como Isaías son numerosos. El más crítico de ellos se enfoca en el hecho de que si las profecías de Israel recibirán cumplimiento literal o no, y si el Señor en su programa ha abandonado a Israel como nación y reemplazándolo permanentemente con la nación o con la iglesia, de tal manera que no hay futuro para Israel como nación. En el primer asunto, el cumplimiento literal de muchas de las profecías de Isaías ya han ocurrido. Contender que aquellas que aún no han sido cumplidas verán un cumplimiento no literal no tiene fundamento bíblico. Este hecho descalifica la propuesta de que la iglesia recibe alguna de las promesas hechas originalmente a Israel. El reino prometido a David le pertenece a Israel, no a la iglesia. La exaltación futura de Jerusalén será sobre la tierra, no en el cielo. Cristo reinará personalmente sobre esta tierra como la conocemos, como también en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En el último asunto, numerosos pasajes de Isaías apoyan la posición de que Dios no ha reemplazado a Israel étnico con una supuesta nueva Israel. Isaías tiene demasiado que decir de la fidelidad de Dios con Israel, de modo que él no rechazaría al pueblo a quien ha creado y escogido. La nación está en las palmas
palmas de sus manos y los muros de Jerusalén siempre están delante de sus ojos. Él está ligado por su propia palabra a cumplir las promesas que ha hecho para traerlos de regreso a sí mismo y bendecirlos en ese día futuro. Isaías, profeta que ministró en los reinados de 4 monarcas de Judá, su mensaje era de juicio, también de esperanza.